Amén, pastor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Buenos días, pastor. Bien, gracias a Dios, mi pastor. Buenos días, pastor. Bien, gracias, pastor. Bueno, me alegra mucho saludarlos y saber que se encuentran muy bien. Amén, mi pastor Andrés. Bendiciones por usted también. Amén. 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 Bueno, vamos a prender todas las cámaras, por favor. Como todos sabemos, ya es nuestros últimos 3 días de estudio. Así que vamos a estar compartiendo juntos en estos 3 días. Se me ha delegado estas 3 últimas clases. Espero que estén muy atentos y muy comprometidos a la clase. Permítame un momento, ya vamos a iniciar. Como título, vamos a poner el discípulo que posee el Evangelio de Cristo. El discípulo que posee el Evangelio de Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5, por favor. Alejandra. Pastor. Buenos días. Por favor, ¿me puedes apoyar en la lectura? Claro que sí, pastor. Hechos 1:16, ¿cierto? Hechos capítulo 16, versículo 1 al 5. Sí. Hechos 16, del 1 al 5, y dice la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Bien, muchas gracias. Nosotros como discípulos tenemos que
ser esos líderes vigilantes de nuestra fe y sobre todo tener muy claro cuál es el propósito de que Dios nos haya escogido, de que Dios nos haya llamado, y también nosotros debemos dejar un legado, es decir, de que no solamente es como contar números de personas, cuántas personas van a la iglesia, cuántas personas están congregando, sino es saber si nosotros estamos traspasando este pacto, este evangelio a las próximas generaciones. El éxito no es como cuántas almas tengo, sino el éxito es cuántos discípulos realmente estoy levantando. El éxito de un pastor es dejar un legado conforme a la imagen de Cristo, conforme al diseño de Cristo y con el evangelio bien organizado. Así que los jóvenes de la próxima generación, ellos deben ser nuestra futura continuidad, deben continuar lo que nosotros estamos haciendo. La próxima generación también son una figura clave para llevar el evangelio en las 237 naciones y aún aquellos lugares donde nadie ha llegado, aún aquellos lugares donde nadie ha tenido contacto o que no conocen el evangelio. Esto es demasiado importante, pero nosotros somos los que debemos crearles esa plataforma, debemos traspasarles el pacto de la palabra de Dios. Y para eso nosotros debemos ser muy comprometidos en organizar los materiales. Ya se nos ha venido dando muchas clases. Pareciera que todo gira en un mismo círculo, ¿sí? Que todo gira a través de una misma enseñanza. Y pues creo que es la mejor noticia, porque no se está cambiando nada, ni se está predicando un evangelio diferente, sino todo lo contrario, se nos está enraizando, se nos está grabando y se nos está volviendo parte de nuestra naturaleza, lo que es el evangelio de Cristo en nuestras vidas. Entonces, organicen sus materiales para que puedan empezar a traspasar desde la misma juventud, empezar a traspasar el pacto, la corriente del evangelio. La corriente del evangelio debe estar no solamente en el púlpito, la corriente del evangelio también debe estar en mi vida personal. La corriente del evangelio también debe estar en las alabanzas, en la adoración. Todo lo que hacemos dentro en el culto, si realmente es un culto que tiene la corriente del evangelio, entonces es un culto que tiene éxito. Sí se han dado cuenta, por ejemplo, en los políticos, que ellos cuando quieren que las personas se enfoquen en su partido o quieren que las personas se enfoquen en alguien, en algún candidato, ellos empiezan a poner vallas en todas partes, fotos en todas partes, ellos empiezan a poner anuncios en todas partes acerca de esa persona que están apoyando y lo hacen como para que se cree una imagen en la mente, para que se cree como un recuerdo, ¿sí? Y muchos por ver la imagen continua, por ver la foto continua, el anuncio continuo de aquella persona que quieren que voten. Entonces, cuando se va a las urnas, allí es algo tremendo, que se le viene a uno precisamente a la mente esa persona que constantemente uno ha visto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si es un método que usa el mundo para llevar a cabo algo que tiene que ver con el gobierno, ¿cómo nosotros no vamos a tomar la palabra? ¿Cómo nosotros no vamos a tomar el modelo bíblico, el contenido del evangelio, y lo vamos a traspasar a través de la música? Lo vamos a traspasar a través del púlpito, lo vamos a traspasar a través de las enseñanzas en la escuelita dominical, a través de los entrenamientos. Pero esto tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo continuo. No se trata de vamos a tener un entrenamiento de 3 días y listo. No, no, esto tiene que ser continuo.
pastor, ¿y cuánto tiempo debería yo estudiar para que esto se grabe, se enraíce y se vuelva parte de mi naturaleza? Bueno, si miramos la vida de los discípulos caminaron con el Señor Jesucristo durante 3 años. Ya después Él muere, resucita y está con ellos en el Monte del Olivar 40 días allí, enseñándoles y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero si nosotros hiciéramos un cálculo en nuestra vida de cuánto nosotros hemos andado con Cristo, de la manera que andaron los discípulos, pues creo que hemos andado muy poquito. ¿Por qué? Porque ellos todos los días lo veían, todos los días caminaban con él, lo seguían el día lunes, el día martes, el día miércoles, toda la semana, todo el año, y al siguiente año otra vez todos los días lo veían, caminaban con él, siempre lo escuchaban, lo seguían. Ese es el segundo año. El tercer año, igual, todos los días lo veían, caminaban con él, lo escuchaban. Era el último que veían en la noche, era el primero que veían en la mañana. Así que esa fue la manera de cómo Cristo se grabó, se enraizó y se volvió parte de la naturaleza de ellos. Por eso allí en Hechos, vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículo 13, a ellos se les reconocía que habían estado con Jesús. Amén. Dice, entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Amén. Y en el versículo 18 en adelante, por más de que trataban de pararlos, por más de que trataban de como detenerlos con amenazas públicamente, pues no podían. ¿Por qué? Porque era la naturaleza de ellos hacer lo mismo que Jesús hacía. Es decir, que su misma naturaleza los impulsaba a hacer la voluntad del Padre y no se podían detener. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 18 en adelante, para que veamos que ellos tenían grabada la vida de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque Muy bien, todos, amén. amén. Entonces ellos no podían parar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces, ¿a quién habían visto durante 3 años? Habían visto al Señor Jesucristo. ¿A quién habían oído durante 3 años? Habían oído al Señor Jesucristo. Lo que está grabado en nosotros es lo que vamos a transmitir, porque está grabado, enraizado y naturalizado en nuestra vida, es lo que vamos a compartir con las demás personas, con la iglesia. Lo que está grabado, enraizado y que es naturaleza en nuestra vida es lo que vamos a compartir en los cánticos. Por eso es muy importante entender que si no traspaso este pacto de la manera que Cristo quiere, entonces voy a traspasar es lo mío, voy a traspasar son mis enseñanzas, voy a traspasar es mi forma, mi estrategia, mi método. Y necesitamos traspasar es el método de Cristo, la estrategia de Cristo, el mensaje de Cristo, la corriente del Evangelio. Esto es demasiado, demasiado importante que nosotros lo podamos entender. En Juan capítulo 1, versículo 1, vamos a leer al versículo 4 para que nos demos cuenta cómo es un discípulo que tiene enraizado, grabado y naturalizado otra corriente que no es la corriente del Evangelio, sino la corriente del legalismo.
Juan 1, del 1 al 4. Juan 3, Juan 3. Ok, ahora sí. Amén. Del 1 al 4. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Entonces, aquí el Señor Jesucristo tiene un encuentro con Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era un hombre principal entre los fariseos, era un maestro de la palabra, un hombre muy instruido en todo lo concerniente a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento, a los profetas, a los salmos, ¿sí? Y a todo lo que tiene que ver con el Pentateuco. Y este hombre durante muchos años había estado enseñando al pueblo, pero realmente no enseñaba en la dirección que Dios quiere. Si vemos, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 10, allí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo lo confronta, ¿sí? Y le dice también el por qué no lo podía reconocer. Leámoslo, por favor. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces el Señor le estaba hablando acerca del nacimiento, acerca de la salvación, pero él no sabía estas cosas, él no las entendía. ¿Y por qué no las entendía? Porque él tenía grabada otro estilo de vida, tenía grabado y enraizado diferentes tipos de mensajes, pero no se habían aferrado a la corriente del Evangelio y por eso no recibían el testimonio de Cristo. Veamos el versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Entonces no estaba recibiendo el testimonio del Señor Jesucristo por lo que él sabía y por lo que él había visto. Nicodemo toda su vida era profundizado acerca de la ley, pero en la ley él no buscaba realmente la corriente del evangelio, ¿sí? Entonces, este maestro tampoco tenía la culpa porque fue lo que le enseñaron. Ese maestro, pues, recibió su enseñanza de alguien más y esa persona que también se lo traspasó a él, recibió la enseñanza de alguien más. Y así muchas veces se levantan movimientos que no tienen nada que ver con la corriente del evangelio. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 15, vemos qué era lo que ellos traspasaban. Allí se puede ver muy claramente que ellos traspasaban era una enseñanza como de humanismo, de humanismo. Ellos se aferraban era a los profetas, se aferraban era a las personas del Antiguo Testamento. Mateo 16, 13 Amén. y 14. Amén. Y dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, démonos cuenta que lo que ellos tenían grabado, enraizado y naturalizado era otro mensaje. Tenían grabado el mensaje de Elías, Jeremías, Juan o alguno de los profetas. ¿Y quién era el que le había enseñado a ellos sobre este mensaje? Maestros como Nicodemo, que eran principales, maestros que traspasaban las enseñanzas de la palabra de Dios, pero no en la corriente
que el Señor Jesucristo quería desde el principio. Por eso cuando Jesús allí tiene ese encuentro con Nicodemo, Nicodemo no lo reconoce. Nicodemo lo único que dice, sabemos que has venido de Dios porque ninguno hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero hasta ahí llegó, no pudo reconocerle, no pudo entender de que él era Jesús, el Cristo, y estuvo frente a él. ¿Debía reconocerlo? Claro que sí. ¿Debía saber de él? Claro que sí. ¿Debía conocer la corriente del Antiguo Testamento para entender que él era el Evangelio de salvación? Claro que sí. ¿Pero por qué no lo conocía? Porque estaban más enfocados en Elías, en Jeremías, en Juan, en Isaías, en todas las personas del Antiguo Testamento, y esto fue lo que ellos se grabaron. Se grabaron tanto esto de una manera como tan diferente a como Dios quería, que ellos esperaban era a un Mesías que los liberara del gobierno romano. Ellos esperaban a un Mesías que restaurara la nación. Por eso en Hechos, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, nos vamos a dar cuenta que aún, miren esto, que aún después de que Jesucristo les traspasa esos 40 días del reino de Dios, ellos todavía seguían como con un pensamiento, Él es el que nos va a restaurar la nación, Él es el que nos va a restaurar la nación. Leámoslo, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Hasta el ahí, Padre, hasta amén. ahí, hasta ahí, mi niña. Presten mucha atención ahí, muchas gracias. Dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, aunque ya habían caminado con Jesús, aunque ya lo habían visto resucitado, ellos todavía seguían con la mentalidad como, Señor, restauranos la nación políticamente. Y es precisamente porque eso era lo que ellos tenían grabado, enraizado. Aún después de tener el Evangelio, todavía seguían con ese pensamiento. Por ejemplo, en nuestro país, y vamos a hablarlo de esta manera con mucho respeto a todos, nuestro país, el cuerpo pastoral, y no estoy hablando de todos, pero el cuerpo pastoral hoy está más enfatizado es como en la política, ¿sí? Y los grupos que se hacen a nivel nacional siempre tienen que ver es con política, con política, con política. Vamos a restaurar la nación, vamos a restaurar la nación. Pero ese no es el mensaje. El mensaje es, vamos a evangelizar la nación. Vamos a llevar el evangelio a la nación. Por ejemplo, en Venezuela hay unos lugares altos donde se practica mucho la brujería, ¿sí? Las personas salen a las calles, hacen marchas de miles y miles y miles y miles de personas diciendo creemos en Jesús, creemos en Jesús. Está bien, pero si igual no se predica el evangelio, pues no pasa nada. Es como una marcha nada más. Pero si se va toda esa gente que hacen esas marchas allí por las calles y se van a los lugares altos donde está la brujería y se unen esas miles de personas y llegan allá a esos lugares altos donde existen los grandes movimientos de brujería, pues todos esos altares que allí han edificado para Satanás, pues van a ser quebrantados por el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque van a llegar a evangelizar a todas esas personas que están practicando la brujería, a todas esas personas que están practicando la hechicería, a todas esas personas que están yendo allá. Pero entonces, ¿qué se hace? No, vamos a restaurar la nación, pero a la forma política, a la forma del humanismo. Por eso vemos con mucho respeto a las personas que pertenecen a asociaciones de pastores y a los presidentes. Esto no lo digo en base como a ellos, sino lo hablo a nivel general, a nivel mundial. Las asociaciones se han convertido, es como en algo, no digo todas, como en algo vamos a ver, organizar esta asociación de pastores, a ver qué podemos recibir del gobierno, a ver qué podemos obtener del gobierno. Miren, mis hermanos, yo he ido viajando en los diferentes países, uno se queda aterrado de que ni siquiera el modelo bíblico se conserva ahora dentro de como de una asociación. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de todas, pero es muy triste encontrar hoy en día que uno va a un país diferente
Y en la Biblia, se cuidaba al extranjero, se recibía al extranjero, se ayudaba al extranjero en todo. Pero hoy en día, cuando uno quiere ir a hacer un entrenamiento a otro lugar, otro país, lo primero que le preguntan a uno es, ¿cuál es el presupuesto? Lo segundo que le preguntan a uno es, ¿cuántos pastores quiere que le ponga? Lo tercero es, ¿quién va a dar la comida para reunirle esos pastores esos 3 días o 4 días? Lo cuarto es, ¿quién va a pagar la gasolina? ¿Sí? Y siempre están pensando, es como, yo le pongo estos pastores, pero ustedes pagan todo. Así es el pensamiento. Así es el pensamiento que se está moviendo hoy a nivel mundial. Y vuelvo y repito, no son todas las personas, pero yo diría que el 90% de las asociaciones de pastores a nivel mundial se han convertido en eso. Por ejemplo, un día hice una reunión en un lugar muy importante y la persona que estaba organizando eso me decía, póngales un buen almuerzo, póngales un buen almuerzo a los pastores allí bien, buen almuerzo, que ellos se sientan cómodos y un buen lugar para que ellos puedan estar y que puedan, así es el pensamiento. ¿Y por qué es el pensamiento así? Porque el diablo se ha encargado de que se engañe al cuerpo pastoral. Se ha transversado todas las cosas y ahora se está haciendo un movimiento es de humanismo y no un movimiento de evangelismo. Se está haciendo un movimiento personal y ya no se está haciendo un movimiento de la palabra. No deberíamos estar todos gozosos si alguien llega, como un ejemplo, si llegara el apóstol Pablo a nuestra región, ¿cómo sería? Pablo, eh, ¿quién va a pagar todo? Pablo, ¿y la comida? Pablo, ¿cuántos pastores te pongo? ¿Cuántos pastores? No, Pablo hasta reprende eso. Hasta dice, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿No tienen grabada la vida de Cristo? Por eso es muy importante que nosotros no caigamos en esto, en ese movimiento de lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. No caemos en un movimiento como con la mano extendida a ver qué me pueden dar, a ver qué puedo recibir. Todo lo contrario, el apóstol Pablo aprendió realmente del Señor Jesucristo y él decía, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Esto es algo muy importante y escuchen aquí, solo las personas que han estado esos 40 días allí escuchando acerca del reino de Dios son los que entienden estos conceptos. Porque esos son temas de reino que están anclados al evangelio y a la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca andaba pidiéndole a las personas nada como a ver qué podía sacar de provecho. No, no, porque el Señor Jesucristo sabía para qué había venido. Todos los días predicaba el evangelio. Todos los días daba de lo que él tenía, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, ayudaba a la gente, los alimentaba. Todos los días lo hacía. Pero hoy se ha convertido todo como en algo muy diferente. Estamos viviendo exactamente los mismos tiempos que estaban viviendo los discípulos en el tiempo de Jesucristo. Seguían era a Elías, a Jeremías, a Juan o a alguno de los profetas. Tenían grabado en su corazón era a Elías, a Juan, a Jeremías o a alguno de los profetas. Confiaban era en eso. Y siempre sus ojos estaban era, Señor, ¿cuándo restaurarás la nación? ¿Cuándo te vas a levantar como rey? Ayúdanos a restaurar la nación. Y ese es el movimiento que ellos siempre esperaban. Y démonos cuenta que el Señor Jesucristo, en esa pregunta que ellos hacen, ¿y cuándo restaurará la nación? El Señor no se pone a darles explicaciones, sino solamente les dice, a ustedes no les toca saber nada de esas cosas. Eso lo tiene mi Padre en su propia potestad. Y coge y reitera y le dice, ustedes se van a concentrar en esto. Y ahí viene el versículo 8 de Hechos capítulo 1. Les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén,
en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, ustedes no tienen que estar concentrados en cuándo se va a restaurar la nación o cuándo no se va a restaurar la nación. Si están llenos del Espíritu Santo, realmente se van a enfocar en ser mis testigos en Jerusalén, mi pueblo, mi lugar, la región donde está mi iglesia, la iglesia que Dios le ha entregado, la iglesia donde Dios lo puso, esa región donde usted vive, esa es Jerusalén, Judea, el pueblo del lado, Samaria, la ciudad del lado, y hasta lo último de la tierra. Todas las naciones tienen que tener este movimiento dentro de la iglesia. Entonces, enseñamos lo que está grabado, enraizado y es parte de nuestra naturaleza. Si no enseño realmente lo que Cristo enseñó, pues eso es lo que voy a enseñar a los demás y eso es lo que voy a estar traspasando. Por ejemplo, ellos tenían tan fuerte, tan grabada y tan enraizada las enseñanzas que en Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 1, después de que Pedro dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pasan te puedo decir, pasan unas horitas y el Señor Jesús en el versículo 21, en el versículo 20, perdón, en ese momento que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús empieza a darle unas bendiciones. Leámoslo desde el versículo 16, Mateo 16, 16, y vemos hasta el versículo 20 lo que el Señor expresa. Amén. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Aquí el Señor Jesús le da toda la bendición. Ahí Pedro recupera esa bendición que se había perdido en el huerto del Edén. A ti te digo que tú eres Pedro, bienaventurado, eres bendecido por mi Padre. Pero aquí hay algo muy importante. Le dice, te daré las llaves del reino, todo lo que atares o desatares, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, le da poder y autoridad. Pero le dice algo muy importante, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Ahora quiero que hagamos un análisis, en el libro de los Hechos, y vas a leer varias escrituras en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 36, para que hagamos un análisis de cuál fue el mensaje que ellos tenían que predicar en el libro de los Hechos, pero ¿por qué Jesús les dijo, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo? Hechos capítulo 2, versículo 30, leámoslo por favor. Amén. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. Amén. Entonces, en cuanto a la carne levantaría al Cristo. El mensaje en el libro de los Hechos era Cristo. Versículo 36. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 3:18. Amén. Dice la palabra del Señor 3:18 y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Amén. Hechos capítulo 4,
versículo 26, también muestra el mensaje. Amén. Se reunieron los reyes de la tierra y príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Amén. Esto lo hacían todos los días después de que el Señor Jesucristo se fue al cielo. Ellos todos los días, en Hechos capítulo 5, versículo 42, allí muestra que ellos estaban entregados a un solo mensaje. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Démonos cuenta que Pedro, que había caminado con el Señor, solo se había aferrado a algo, había quitado ya todo lo que no era del Señor Jesucristo y había dejado solamente la vida de Cristo en él, el mensaje del Señor Jesucristo. Lo mismo Felipe, en Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Ellos tenían el método y el mensaje y solamente se dedicaban a predicar a Cristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Y lo que ellos enseñaban era el evangelio de Jesucristo. Por eso en Hechos capítulo 8, desde el versículo 35 al 37, Felipe lo único que transmitía a través de las Sagradas Escrituras era el evangelio de Cristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces allí Felipe le transmitió también el mensaje al eunuco, que el eunuco tuvo la conclusión que necesitaba para ser bautizado. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Era el que estábamos esperando. En Hechos capítulo 9, versículo 20, Pablo empieza su vida de fe y empieza una misión. Él llevaba una misión muy diferente a la que Dios quería. En vez de buscar discípulos, lo que hacía era perseguir los discípulos, y Cristo se le aparece. Y cuando Cristo le quita esa vista espiritual pasada, ¿sí? Le quita esas escamas de sus ojos, Pablo abre sus ojos y empieza enseguida a predicar a Cristo en Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Trataban de detenerlo, pero dice el versículo 22 que él se esforzaba. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces ellos tenían solamente grabada la vida de Cristo. Hechos capítulo 17, versículo 3. Leámoslo, por favor. Cómo exponían por medio de las escrituras las enseñanzas del Señor Jesucristo. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, ellos se dieron cuenta que Pablo, allí en Hechos capítulo 18, versículo 5, estaba entregado por entero la predicación, demostrando que Jesús es el Cristo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Apolos también recibió muy bien el mensaje. Apolos, que era un maestro en las Sagradas Escrituras, era un hombre muy elocuente, un hombre que realmente había recibido el mensaje, solo que de pronto el error que estaba cometiendo era que estaba bautizando en el bautismo de Juan y no en el bautismo del Señor Jesucristo, pero igual estuvo dispuesto a cambiar eso porque él entendió de que lo más importante era hacer las cosas como Cristo las había enseñado. Así que Aquila y Priscila le expusieron más exactamente el camino del Señor, y en Hechos capítulo 18, versículo 28, con gran vehemencia dice la escritura que él predicaba a Cristo a través de las escrituras. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces,
todo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ellos predicaban a Cristo. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es la evidencia del entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Ese es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos da un mensaje. No cambien nada. El libro de los Hechos nos da otro mensaje. Aférrense a lo que nosotros nos aferramos. Hagan lo mismo que Jesús nos enseñó. Prediquen lo mismo que Jesús predicaba. Hagan lo mismo que Jesús hacía todos los días. En las casas, en el templo, a los niños, en la escuelita dominical, en el púlpito, en las canciones, en la adoración y en la alabanza. Prediquen a Cristo. Hablen de Cristo. ¿Cuándo ellos entendieron esto? Cuando ya no había ningún interés personal. El mensaje se limpió totalmente. Ahora vamos a volver a Mateo capítulo 16, versículo 20. Y leámoslo, por favor. Amén. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces les dice, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Y en Hechos, a todas partes que iban, decían, él es Jesús el Cristo. ¿Por qué entonces no permitía que todavía fueran esos testigos que él quería? En el versículo 21 al 23, el Señor Jesús le habla a Pedro y a los discípulos y les dice, me es necesario padecer, morir y ser resucitado. Me es necesario ser entregado y ser muerto. Les estaba hablando de lo que el Padre le había mandado a hacer en esta tierra. El Padre lo había enviado a salvar la humanidad, a pagar el precio por la humanidad. El Padre lo había enviado para que muriera y derramara su sangre. El Padre no estaba pensando ni siquiera en él mismo, estaba pensando en su creación. El Padre estaba pensando con un corazón muy bonito, un corazón lleno de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura. Con ese corazón estaba pensando el Padre en salvar la humanidad. Pero Pedro y los discípulos no tenían el mismo corazón porque ellos estaban concentrados, eran otras cosas. Leamos el versículo 21 y el versículo 22 y vamos a ver la conclusión del por qué Jesús les dijo, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca a mí. Entonces, démonos cuenta de que Pedro empieza a decirle, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Miremos esto con unos ojos muy amplios, con un pensamiento muy amplio, una imagen muy amplia. Dios envía a su hijo, a su único hijo, a morir por toda la humanidad. Dios está pensando en su pueblo. Jesús está pensando en salvar a su pueblo, en dar la vida por su pueblo. Y Pedro, sentimentalmente, emocionalmente, con motivos personales, escuchen esto, le dice al Señor, Señor, esto no te acontezca. Si lo parafraseamos, aquí está diciendo, usted no debería morir, ¿cómo usted va a morir de esa manera? Pero Jesús conocía la intención y el corazón de Pedro, porque Él nos conoce a nosotros, Él conoce nuestros errores, Él conoce nuestras virtudes, Él lo conoce todo, Él lo conoce todo. No hay cosa que el Señor no conozca de nosotros, todo lo sabe.
Entonces, en ese momento, Pedro le empieza a reconvenir y a decirle, no, Señor, esto no te acontezca de ninguna manera, tú no puedes morir. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo en el versículo 23? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Entonces, ahí estaba muy claro el por qué el Señor Jesucristo les había dicho, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo, ¿sí? En algún momento el pastor Ryu Wansu, predicaba sobre este mensaje y decía, muchos pastores, muchos misioneros han salido a diferentes países y como tienen sus motivos personales, entonces por eso predican es legalismo, o predican es una corriente muy diferente a la de Cristo. Nombran Cristo, nombran Cristo, nombran Cristo, pero lo que hacen es hacer daño, causan divisiones, se llevan personas de la iglesia, sacan líderes de las iglesias y establecen sus propias iglesias también. Y esto es lo que ha estado pasando a nivel mundial. ¿Sí? Hay muchos maestros que han salido y hacen sentir a las personas como si como si no fueran salvas. Hacen sentir a las personas como si fueran lo peor. Y no se trata de eso. Entonces, por eso Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. Y hay otra evidencia también en Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. 6 días después, dice 6 días después. Vamos a leerlo del 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para todos que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al Entonces, oír, amén. hasta ahí, por favor. Entonces, démonos cuenta que en ellos estaba grabado más, mire esto, estaba grabado más Elías y Moisés, que para Pedro fue algo emocional, algo emocionante estar en ese lugar. Dijo, oh, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagámonos aquí 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué se estaba manifestando allí en la vida de Pedro? Lo mismo, lo que tenía grabado, lo que tenía enraizado y lo que era su naturaleza. Ellos venían de la ley, los profetas y los salmos. Y se emocionaron cuando vieron a Elías y a Moisés, pero no se emocionaban de estar con el Señor Jesucristo, porque para ellos en ese momento no era como esa emoción fuerte de saber que estaban caminando con Cristo. Y hoy está sucediendo lo mismo a nivel mundial. Y repito, no es en todas las iglesias ni en todos los pastores, pero está sucediendo de que las personas se emocionan más de que les den muchas enseñanzas de diferentes formas que no tienen nada que ver con Cristo. Y cuando se les habla de Cristo, solo del Señor Jesucristo, que es el deseo del Padre, entonces las personas como que ya no sienten esa emoción, ya no sienten esa fuerza, ya no sienten ese agradecimiento. Entonces Jesús les decía, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque iban a compartir era Elías, iban a compartir era Jeremías, iban a compartir era alguno de los profetas, iban a compartir lo que tuvieran grabado y enraizado. Lo mismo que compartía Nicodemo, lo mismo que compartían los maestros de la ley que perseguían al Señor Jesucristo, que trataban de matarlo. Por eso, con legalismo no se puede llevar a cabo la evangelización mundial. Con misticismo tampoco se puede llevar a cabo la evangelización mundial.
Entonces Jesús, cuando ya estuvieron listos y que tenían grabado, enraizado y naturalizado la vida de él, su mensaje y su método, entonces les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a descansar de nuestra primera clase. Vamos a un descanso de 15 minutos. Empezamos a las 7:05.